Página 71, únicos y diferentes, parte 6. Cada niño sigue su ritmo, cada niño es único y diferente del resto, aunque el desarrollo cerebral, tanto en el aspecto cognitivo como en el emocional, sigue unos periodos concretos relacionados con la edad. Las diferencias individuales en aspectos específicos de ese desarrollo son considerables y se observan en capacidades como la memoria, la concentración, la atención, la orientación especial, la sociabilidad, el aseo personal, la regulación de emociones o la resistencia a la frustración, entre otras cosas. Sirva como ejemplo que una niña puede tener un lenguaje muy avanzado a los 4 años y otra alcanzarlo a los 3 más tarde, o un niño puede tener una gran autonomía y autocuidado a los 4 años y otro a los 6. Por eso dicen que cada niño es único y diferente y cada niño sigue su ritmo. El cerebro de cada niño lleva su propio desarrollo madurativo. En esa corteza se constituye que hay un hallazgo que de alguna forma ya se hizo constar con María Montessori en 1870 y 1952 y que recientemente ha sido confirmado por los estudios de neurociencia. Ahora bien, que tal como Montessori ya recalca, es importante respetar el ritmo de cada niño, pues tienden a desarrollar ciertas capacidades a una edad determinada. No hace que sea ni menos ni peor, solo se trata de eso, de haber desarrollado con anterioridad un aspecto concreto de sí mismo. Es preciso insistir en ello, resulta fundamental respetar el desarrollo de cada menor y fomentar sus potencialidades y fortalezas individuales. Hasta nos hace mucho la educación clásica se ha basado en la identificación de aquellos aspectos en los que no se observan dificultades en los alumnos respecto al grupo de su misma edad, pero en cambio no en aquellos aspectos que le gustarían más que destacara. A lo mejor se daba. Así, por ejemplo, una niña con dificultades en matemáticas, pero con una gran facilidad para el lenguaje, podía contar con el apoyo de una profesora de martes, pero no se estimulaba su orientatoria, el aprendizaje de otros idiomas o su capacidad de hablar en público. Por fortuna, esto ha ido cambiando en los nuevos modelos pedagógicos y con el creciente interés en el aprendizaje se basa en la motivación y las competencias. Una labor fundamental de los padres y los educadores consiste en concretar, en identificar cuáles son dichas capacidades y buscar las vías más tentadoras y atractivas para fomentarlas y desarrollarlas. Recuerdo cuando una niña se entraba en la escuela infantil, en las primeras clases, una maestra que la apoyaba en las tutorías dijo: "Esta niña es inmadura". "Claro que lo es", contestó la mamá, "aún no ha cumplido los 3 años. La intención de esta docente era avisarme de que quizás algún aspecto del desarrollo de la niña no correspondía con lo que se esperaba de ella en ese momento evolutivo. Sí, siguiendo una directriz rígida, lo que se entiende que se tiene que hacer a esa edad, pero aún la intención fuese buena, un padre o una madre sin conocimientos o formación en esos temas podría haber vivido la situación como angustiosa y preocupante, como en realidad de lo que se trata era de que algún aspecto concreto se producía un desarrollo aún más tardío y en aquella época no iba a la par en el grupo. Por el contrario, la hija destacaba en otras capacidades concretas que la profesora no identificó, a lo que no dio importancia. Recuerdo que construía aviones bastante sofisticados con piezas de Lego antes de cumplir los 3 años. Por lo que si no hubiéramos tomado conciencia de ella en casa, no se habría potenciado desde el primer momento. Los educadores sensibles a la individualidad de cada niño tienen la capacidad de captar las diferencias y enfocar la pedagogía del desarrollo de este menor. Sienten un acercamiento emocional y con ese se plantean como reto extraer su máximo potencial para poder actuar de ese modo. Es necesario, por lo tanto, que sean personas empáticas. Los periodos críticos. Cada niño es único y diferente porque cada cerebro también lo es. Los aproximantes 100.000 millones de neuronas que conforman el cerebro y los más de 100.000 billones de conexiones que establecen entre sí son diversos entre un cerebro y otro. Dichas variaciones influyen en el modo de que pensamos, aprendemos y nos comportamos.
El desarrollo lleva asociados también cambios en las conexiones neuronales del cerebro en edades concretas, lo que se conoce como periodos sensibles o críticos. En ese sentido, por ejemplo, los cambios que ocurren entre los 2 y los 7 años están muy relacionados con el desarrollo del lenguaje, pero también con la interacción social y emocional, al igual que con la empatía. La mayor parte de los periodos críticos tienen lugar en la infancia, aunque algunos se producen en la adolescencia. Sin embargo, la capacidad del cerebro de cambiar, conociendo así como la plasticidad cerebral, se produce durante toda la vida. Pongamos un ejemplo: cuando una niña aprende a escribir o a hacer judo, producen cambios en las conexiones entre neuronas y sinapsis. Dichas modificaciones ocurren también en la vida adulta, pero en la infancia y en la adolescencia es cuando se producen un mayor colado. Un nuevo ejemplo ilustrativo de la importancia de contemplar las diferencias individuales es en el ámbito educativo, es la adquisición de la lectoescritura. En algunos centros educativos de nuestro país todavía prima un enfoque pedagógico que mantiene un empecinamiento en que todos los pequeños aprendan a leer y a escribir antes de empezar la educación primaria. En los planes de estudios que siguen este enfoque se potencian que los niños se pasen horas y horas rellenando fichas para que puedan leer cuanto antes, y en muchas ocasiones resulta frustrante para los defensores de un sistema comprobar que solo algunos de esos niños lo consiguen. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado y han manifestado que cada niño tiene una evolución diferente, y es más, que cuando su cerebro esté preparado aprenderá a leer y a escribir con facilidad en muy poco tiempo. Pero antes de que eso se produzca es necesario que se den unos requisitos previos en su maduración, tanto en el plano corporal como en el cognitivo y en el emocional. Por ejemplo, el irrelevante que podía sujetar el lápiz con facilidad y manejar los procesos que se conoce como psicomotricidad fina y disponga de la capacidad de derrotar los objetos en el espacio, no es menos importante igualmente que la dominación manual está definida y consolidada, y que tenga una adecuada coordinación visomotora, y sobre todo es primordial que haya cierto desarrollo de la atención, la concentración y otros aspectos más emocionales como la confianza en uno mismo y la autoestima. Cuando un niño cumple dichos requisitos, posee además la madurez cerebral necesaria, puede aprender a leer y a escribir sin gran dificultad, a no ser, por supuesto, que se padezca de algún trastorno del lenguaje, y si esto ocurre es responsabilidad de los educadores estar muy atentos o porque se aprecian esas dificultades. Respecto a este último, una correcta identificación de las diferencias en un proceso concreto y fundamental para encaminarlo, ya que en muchas ocasiones se ha responsabilizado al niño de no aplicarse e incluso se le ha calificado negativamente, cuando lo que ocurre en realidad es que su cerebro procesa la información de un modo totalmente diferente. Es lo que ocurre en el caso de la dislexia, una dificultad en la descodificación del lenguaje de origen neurológico. Si buscamos un ejemplo, podemos conocer todo, podríamos decir que Steve Pleckett fue diagnosticado con dislexia a los 60 años, lo que le ayudó a comprender el fin que por qué tenía tantas dificultades para leer los guiones de las películas que dirigía. Él mismo contó que en esta dificultad hizo que llegase a odiar las aulas en su infancia y que se sintiera un alumno raro y que se relacionaba solo con otros chicos del colegio, que por diversas razones se sentía de ese modo. Hoy en día, en cambio, el avance actual de las nuevas tecnologías ha hecho que contemos con estrategias prometedoras para tratar a los niños con dislexia, que reciban apoyo específico y no fracasen en la escuela. Hasta han llegado a elaborar videojuegos como el denominado Gleamfink, con el que se puede entrenar sistemáticamente la lectura mediante la adquisición de la fluidez lectora, hecho que mejora el rendimiento. Esto es importante, pues no podemos olvidar que muchos niños con dislexia dejaban los estudios al sentir que no tenían la capacidad suficiente para llegar a niveles superiores. Es también fundamental que los centros escolares ganen en tratamiento individualizado en esos casos, tanto en el procedimiento de enseñanza como la forma de la evaluación que se llevará a cabo. Recuerdo que una madre me contaba que había estado muy angustiada porque su hijo de 6 años había comenzado la etapa de educación primaria sin saber leer ni escribir. Avanzó el primer trimestre y seguía sin observar cambios, hasta que un día de pronto, cuando iban hacia la escuela, su hijo leyó una palabra escrita en un cartel de una tienda de la panadería. Le dijo que a partir de entonces comenzó a interpretar y comprender el significado de las letras. En realidad, al estar preparados, los niños tienen que, con conciencia fonológica de cada letra, pueden asociarla con su correspondiente fonema. Además, las investigaciones científicas han demostrado que no es mejor lector o escritor en etapas posteriores de la vida por adquirir antes esa habilidad. Es más, el hecho de
forzarlo a hacerlo antes del momento puede provocar que algunos niños muestren resistencia, se frustren o vean minadas de algún modo su autoestima y que se sientan responsables de algo que no dependen en ese momento de su voluntad. Se podría establecer una analogía con otros procesos como por ejemplo comenzar a caminar. Hay niños que dan sus primeros pasos a los 9 meses, otro a los 12, otro más a los 15 y cada uno lo hace cuando su cerebro esté preparado y ha adquirido una maduración lo suficiente. ¿Qué motiva esta diferencia? ¿Qué hace que unos sean niños más diferentes de otros? En realidad es un conjunto de factores que incluyen la genética, el proceso de gestación y las vivencias de los primeros meses tras el nacimiento. Todo ello va a influir en la forma en la que se conectan las neuronas y cómo reaccionan ante la presencia de las sustancias químicas que regulan los neurotransmisores. Pero no hay que olvidar que dichas diferencias no son inmutables, el cerebro es maleable y puede modificarse en mayor o menor medida en etapas posteriores a la vida. 7. El ciclo de la violencia y el ciclo de la empatía. El peso de la experiencia en el desarrollo cerebral de la empatía. Las personas empáticas han vivido con mayor probabilidad en hogares cálidos en los que se cuidan a los niños atendiendo a sus necesidades físicas y emocionales y en los que se establecen modelos de apego seguro. Ya hemos explicado esto, pero quizás vale la pena resaltar nada más que comenzar el capítulo en los hogares donde se cree y practica el apego seguro. Los niños se sienten amados y son educados en el respeto, el amor incondicional y la comprensión. Por el contrario, los pequeños que han sido víctimas de maltrato han padecido un alto grado de estrés que han impedido un adecuado desarrollo del circuito cerebral y que regula la empatía. Es más, su cerebro se ha formado de modo que pueden estar más predispuestos a reaccionar con violencia y mostrar capacidad de cooperar y empatizar. Como también hemos visto en páginas anteriores, hasta el punto en el que niños de 3 años que han padecido maltrato y no aparece la respuesta del consuelo y la preocupación hacia otros niños de la misma edad que está afligido y rompe a llorar. Incluso se puede dar el caso de que esos niños menos empáticos reaccionen de forma violenta ante el llanto de otros porque de algún modo las experiencias que han vivido han hecho que lo tendría que ser atendido como una llamada de auxilio en búsqueda de afecto que sea inesperado como una amenaza y hostilidad. Las consecuencias neurológicas del maltrato infantil. Uno de los temas que se trata con frecuencia en las clases en la universidad, tanto en los estudios de psicología como de criminología, son las consecuencias neurobiológicas del maltrato infantil. En ese sentido, haber padecido maltrato facilita el desarrollo de diversas afecciones en función a 2 variables clave: el tipo del maltrato y el género. Respecto al tipo de maltrato padecido, abuso tiene consecuencias muy nocivas para el cerebro, al igual que el abandono, pues hace que no se desarrollen de forma adecuada las vías cerebrales y que regulen la emocionalidad y la empatía. De esta manera, los niños que han pasado por estas situaciones que van a afectar a gran medida su salud tanto física como mental y tienen mayor probabilidad de padecer enfermedades mentales en la infancia, también de adultos. Son frecuentes en ellos la depresión, los comportamientos violentos, incluso la delincuencia y las conductas antisociales, así como el déficit de atención y el estrés postraumático, pues deben incluir a llegar a las manifestaciones trastornos de personalidad, el abusar de drogas, alcohol para disminuir la ansiedad y la autoagresión y al suicidio. El abandono, por su parte, puede conducir a una desnutrición grave con secuelas neurológicas permanentes, sobre todo cuando aparece durante los primeros 5 años de vida. Esas experiencias traumáticas altamente estresantes vividas en la infancia afectan las conexiones entre las neuronas. En concreto, se frena la poda neural y la destrucción de las conexiones cerebrales que se enfrentan masivamente en los primeros meses de vida. Debido a ello, la red neuronal se ha generado demasiado densa y esa desestructurada, lo que se une a la posibilidad de afectar el desarrollo del comportamiento social. En referencia a ello, las investigaciones científicas han contestado que los jóvenes con trastorno antisocial muestran un mayor tamaño de la corteza cingulado anterior y del corteza orbitofrontal. En realidad, tienen una red neuronal demasiado tupida, lo que indicará que no se ha producido adecuadamente la poda natural, como tanto el corteza singular como el corteza orbitofrontal, como fundamentales para la empatía. Esta se verá notablemente afectada. Por último, los estudios han revelado también que el haz de fibras que establecen la comunicación entre el corteza frontal y la amígdala aparece disminuido, lo que explicará la dificultad para controlar el impulso violento. Los cerebros de esos menores están así pues más predispuestos a la violencia y tienen una mayor inclinación hacia los trastornos antisociales. En chicos que han padecido el abuso físico, hacia el límite en chicas víctimas de la negligencia.
Si chicos y chicas son más proclives a un tipo de trastorno y otros se debe a que la acción de la hormona durante el desarrollo embrionario organiza el cerebro con formas diferentes en función. En este caso, la mayor segregación de hormonas y la pubertad puede aumentar la función del tipo de maltrato padecido y de la predisposición afligido a padecer violencia, lo que en el contexto escolar derivan hacia menores que ejercen el acoso hacia aquellos que otros que lo padecen. El ciclo de violencia y el ciclo de la empatía. Por supuesto, no todos los menores que han sufrido maltrato los aflijan en el futuro, pues ya hemos visto ese respecto como otros factores biológicos ambientales están implicados en el desarrollo de la empatía, pero sí es cierto que presentan mayor probabilidad de ejercicio de la violencia, y en esto debido a que los circuitos cerebrales alterados en su desarrollo como consecuencia del maltrato son los mismos que muestran tener déficit de funcionamiento en los adultos que lo ejercen. Parece un contrasentido si analizamos esa situación desde la lógica, pero no podemos olvidar que al analizar la historia de muchos agresores, aparece con frecuencia en su infancia la falta de cuidados y la negligencia o la presencia de abusos psicológicos, físico y sexual. Se habla así del ciclo de la violencia. Para hacer alusión a espiral, pues igualmente podríamos hablar del ciclo de la empatía, pues la educación en empatía llevará sin lugar a adultos. Detengámonos un momento en este concepto tan importante. Una persona que está empatizando con otra no puede actuar violentamente hacia ella, ya que se pone en su lugar, debe una actitud abierta y flexible sin prejuzgar, intencionar cómo piensa y se siente otra persona. Es solo eso, la persona más empática utilizará en menor medida la violencia para resolver situaciones conflictivas. Empatía y violencia son en gran medida antagónicas y de esta manera, si educamos en empatía, trabajamos en construir una sociedad menos violenta. Desde mi punto de vista vamos por este camino, pues si pensamos en otra época histórica, la violencia era una forma de relacionarse y de supervivencia mediante su uso, incluso se proclamaba un líder del grupo considerado más fuerte. La fortuna de las sociedades occidentales actuales tienen otra forma de organización. Las más violentas son recluidas por unos actos que no alcanzan el éxito social, pero solo eso se ha producido un espectacular avance en el respecto de las ideas y creencias y sentimientos de las personas, lo cual me da a entender que avanzamos hacia una sociedad menos violenta, por lo que la educación en empatía resultará clave para dar paso a ello, para conseguir que fuese además más cooperativa y altruista, tal como afirma Simone Bergman. Clave la empatía en relación con los trastornos del aspecto autista. Solo existe una raíz del mal, la falta de empatía. ¿Podemos hablar de empatía sin nombrar la cooperación y el altruismo? La motivación. No podemos hablar de empatía sin nombrar la cooperación y el altruismo. La motivación que hay en la base del altruismo en la empatía hacia el sufrimiento de los demás, y por lo que ambos conceptos están fuertemente relacionados. Las personas empáticas tienen una gran disposición para ayudar a las demás, y no solo eso, es más fácil que se comporten de forma violenta, menos violenta. La empatía desempeña además un papel clave en la sensación del dolor, pues es predecible como si un intenso y desagradable cuando lo padece una persona con la que empatizamos. La activación de las partes del cerebro relacionada con la empatía hacia los demás podríamos intensificar en aquellas que regulan el dolor. Debido a ello, la empatía y la percepción del dolor es mayor con aquellas personas que sentimos cercanas, y explicaría por qué un padre de un niño afectado por el dolor crónico podría manifestar y sentir el mismo que frecuencia del dolor físico. Segunda parte, el bullying como antítesis de la empatía. Algo que produce un gran temor en cualquier padre o madre es que su hija o hija esté siendo víctima de acoso escolar o bullying, pero también que sea precisamente su hija o hija quien lo haga a otros o que tome parte de él. Tanto padres como educadores pueden tener la sensación de que el bullying es un tipo de violencia que se escapa de su control, pero no es así. Identificar y erradicar el bullying es un trabajo de toda la comunidad educativa, que empiezan con los propios niños, pero que incluyen a padres y educadores. Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías y el acceso a las redes sociales han llevado a un alarmante incremento del ciberbullying, el acoso escolar que se da con mayor frecuencia en la actualidad. El bullying, como cualquier otro comportamiento humano, es el resultado de la interacción de muchos factores, entre los que configuran el socioculturales, los psicológicos, los contextuales y relacionales, los familiares y los escolares, y también los biológicos. Cuando más factores de predisposición se tenga, más probable es participar ejerciendo el acoso o padeciéndolo, y por tanto resulta esencial disponer de información sobre ese tipo de maltrato y sus consecuencias. Así son las señales que nos indican que se está produciendo al final de poder diagnosticarlo e intervenir.
Pero el trabajo más importante consiste en su prevención y en ya la educación en empatía en una pieza más que esencial clave, dar herramientas a los niños y a los adolescentes para afrontarlo. Es fundamental y proveerlos de las habilidades empáticas es básico, porque así podrían ponerse siempre en el lugar de quien sufre, actuará para frenarlo. Si el acoso escolar se produce es porque uno o pocos lo ejercen, pero muchos más lo observan, permiten y permanecen impasibles e incluso participan en él. Padres y educadores tienen una gran responsabilidad, no se puede mirar para otro lado. ¿Qué entendemos por bullying? Características del bullying. Cuando hablamos de bullying o acoso escolar nos estamos refiriendo a un tipo de violencia en el que intencionalmente se quiere hacer daño a otra persona. No se trata de un episodio aislado, se repite el tiempo y se da de una situación de equilibrio de poder, pues quien lo ejerce tiene el control de la situación. El bullying se produce plasmar en un acto físico, como por ejemplo pegar o empujar a alguien, esconder o romper sus cosas, obligarlas a hacer algo que no quiere hacer. Las burlas o esconder o romper cosas, incluso de comportamientos vinculados a relaciones personales como no hablar a alguien, expandir rumores, mentiras sobre él o hacer que se sienta excluido. El bullying puede ejercerse de forma directa mediante, por ejemplo, un empujón, un insulto, pero también puede ser indirecto, como ocurre cuando se habla mal de alguien que no está presente en ese momento. Una forma frecuente de acoso verbal se produce a través de los apodos, etiquetas, despectivos, de migrantes, aunque datos son variables según los estudios. Se estiman que en España 1 de cada 4 menores ha sufrido acoso escolar en algún momento de su vida. El ciberbullying en el momento actual se ha extendido una forma específica de acoso escolar, el llamado ciberacoso o ciberbullying, que consiste en una conducta dañina que se ejerce intencionada y repetidamente a través de las redes sociales y que es el teléfono móvil. Puede utilizarse para intimidar o incluso maltratar a alguien. Pensemos, por ejemplo, en los adolescentes que crean perfiles falsos en una red social y se hacen pasar por un compañero para meterla en problemas, o que suben un video de otra para que se la puedan causar vergüenza. Otros casos serían el del chaval que crea un grupo de WhatsApp para burlarse, criticar o ridiculizar a otro chico de su clase, a que excluyen en un compañero de un grupo creado en una red social. Podríamos mencionar multitudes de ejemplos, pero en todos ellos el acoso se produce a través del internet y el teléfono móvil. Desafortunadamente, la prevalencia de este tipo de acoso ha aumentado de forma considerable en las últimas décadas debido a la disponibilidad de las tecnologías, a la que cada vez los menores acceden a edades más tempranas. El ciberbullying tiene sus particularidades que pueden incluso aumentar la sensación de angustia en quien lo padece y que las diferencias de lo que ocurre en el acoso escolar tradicional. El agresor emplea nombres falsos, pseudónimos para hostigar. Ese anonimato aumenta el nivel de violencia y la impunidad de quien lo ejerce, a la vez que aumenta la sensación de indefensión de quien lo padece, pues no sabe de dónde viene la agresión y qué enfrenta exactamente. En la mayoría de las personas, cuando alguien expresa miedo, dolor o sufrimiento, se produce una respuesta de acercamiento y de preocupación empática, cuya finalidad es reducirlo. Pero para ello es necesario que tengamos la información visual que nos llega a través de las señales como la expresión de los ojos, de la postura corporal, en confrontación, los signos de sumisión, dolor, miedo, y uno de los que están implicados también hacen que el otro deje de agredir, pues se captan esas señales y se llega incluso a empatizar, pero el hecho de no tener a la persona delante ni observar sus reacciones pueden hacer que alguien sea mucho menos violento a través de las redes, aunque probablemente no llega tanto a una confrontación cara a cara. Pensamos que eso ocurre a diario en adultos cuando debaten o tratan un tema en las redes. Muchas personas se muestran una gran hostilidad verbal y una violencia que con seguridad no mostrarían en una interacción directa. Pues bien, en adolescentes esto puede ocurrir aún con mayor medida, pues todavía no se ha producido la maduración completa del córtex prefrontal, por lo que tienen menor conciencia de las posibles consecuencias de sus actos. El anonimato, por su parte, llega a que muchas personas sean violentas, pero con miedo a la confrontación directa por sus características físicas o de personalidad, encuentren en las redes el canal ideal para agredir y sentirse impunes. Otras diferencias con el acoso escolar cara a cara sería que, si bien este se da en una situación de poder de quien lo ejerce, ciberbullying puede realizarse tanto hacia quien es considerado más débil como hacia alguien que no lo es, pero que se envidia o por alguna razón se quiere destruir. Este tipo de acoso, además, las agresiones se distribuyen rápidamente por la red, por lo que llegan a un mayor número de personas que a su vez también pueden evidenciarlas a otras tantas. En realidad, todas ellas contribuyen al acoso, aunque no lo hayan profesado directamente.
El ciberbullying genera mucha indefensión y estrés en quien lo padece, pues quien sufre acoso siempre se puede ser agredido en cualquier momento. La disponibilidad de las tecnologías y libre acceso a las redes sociales, así como la frecuencia de su uso, van a ser claves en la posibilidad de agredir o de ser agredido, pero va a ser aún más relevante el tipo de uso que hagamos en las redes y las conductas que adoptemos puede favorecer al ciberbullying. Mostrar información personal o incluso privada o fotos comprometedoras, revelar contraseñas personales, acceder a fotos poco seguras y comunicarse con desconocidos. Acosan y son acosados por igual chicos y chicas. Muchos investigadores de todo el mundo se han preguntado si ser niño o niña puede influir en las predisposiciones a ejercer o padecer acoso, pues los resultados de los estudios científicos no dicen siempre que es lo mismo. Lo que sí es más evidente es que las chicas tienen mayor probabilidad de padecer bullying relacionado con su aspecto físico que los chicos. En el caso del ciberbullying, en cambio, parece que los chicos lo ejercen con mayor frecuencia y en variedad, mientras que las chicas lo hacen en forma más moderada y ocasional. En cuanto al tipo de acoso, algunos estudios apuntan que los chicos participan en mayor medida en agresiones físicas y las chicas que propician, por ejemplo, golpes, patadas, empujones, mientras que esas estarían más implicadas en la violencia relacionada, por ejemplo, a hacer el vacío, otra niña dejando de hablarla, expandiendo rumores sobre ella. Esas diferencias podrían ya mostrarse en una edad temprana, no habría diferencia entre chicos y chicas en las agresiones verbales. Esos resultados se corresponden con los descritos en esos tipos de violencia. En general, los hombres son más agresivos físicamente que las mujeres en todas las sociedades y culturas, pero parece ser similar a la hora de ejercer las agresiones verbales. Las diferencias se producen ya en edades tempranas y pueden ser partes debidas a factores biológicos como la organización del cerebro por acción de los andrógenos y los estrógenos antes del nacimiento, el efecto de agudizar en la adolescencia con la activación hormonal y cuando se produce con mayor índice el ciberbullying. Puede ser también consecuencia de aspectos sociales y culturales, pues tradicionalmente se ha fomentado más en los niños un desarrollo de estrategias competitivas e incluso el empleo de la fuerza física a la hora de resolver los conflictos. Por otra parte, las niñas podrían tener una mayor predisposición hacia la empatía por los mismos motivos, lo que supondría una gran protección frente al desarrollo de comportamientos violentos. Ahora bien, aunque esa explicación será válida para manifestar las diferencias descritas en general, no podemos olvidar que las diferencias individuales son de gran envergadura. Quiero decir ello que entre hombres y las mujeres hay un aspecto muy amplio para la violencia, de modo que podemos encontrar a hombres que no son nada violentos y mujeres que lo son sobremanera, a lo mismo que podríamos argumentar para la empatía. En cuanto a la forma de ejercer el acoso escolar, más física y verbal, directa o indirecta, esa podría ser también diferido entre estrategias adoptadas por niños y niñas en las interacciones sociales, algo que es mucho más notorio en la adolescencia cuando la fuerza física es generalmente mayor a los primeros. El bullying aumenta en algún momento de la infancia, pero tiene su mayor incidencia en la adolescencia temprana y disminuye posteriormente conforme se avanza en esa etapa. En el caso del ciberbullying, los adolescentes que lo ejercen rondan con mayor frecuencia los 15 y los 16 años, mientras que aquellos que lo padecen suelen tener otros 12 o 14 años. Además, parece que las niñas se acosan a través de las redes sociales a una edad temprana mediante violencia relacionada o indirecta, mientras que los niños lo hacen en la adolescencia media y sobre todo en la tardía. Aún la educación y la empatía y el control del bullying se va a producirse desde la escuela infantil, momentos en el que se puede aprender burlas, agresiones verbales hacia otros niños que estar especialmente atentos a la pubertad durante el periodo en que antecede, ya que cuando el riesgo aumenta la forma es exponencial. Y desde luego es fundamental la forma de tratar el tema de por parte de padres y educadores, pues pueden ponerle marca un modelo de seguir. Todavía no salgo de mi asombro cuando pienso en mi educación en la escuela y cuando recuerdo cuando algunos maestros y maestras nos etiquetaban e incluso llegaban a mofarse. Hoy en día nos parece tolerable que se pueda actuar de este modo. Es la propia comunidad educativa quien establece los controles que de eso se ocupa. Pues sabemos que además de repercutir negativamente en esos niños, ayuda a gran medida a que sean víctimas de bullying y por parte de sus compañeros. Si alguien lo hiciese, estaríamos transmitiendo como modelo de primitividad incluso la aprobación de esta conducta, a veces de forma directa, por ejemplo llamamos bobo, ¿sí?, a una persona menor, de forma indirecta, por ejemplo si hablas despectivamente de la inmigración. Afortunadamente esas actitudes ya no se producen y se aparecen de una forma aislada y son por supuesto reprobables, pero es tarea de todos estar atentos a ellas y no permitirlas, por el bien de los menores y de la sociedad.
Lo mismo ocurre con los padres y las madres que pensamos en los comentarios e incluso en gritos que se pueden escuchar en un partido de fútbol hacia los menores de otro equipo, o los comentarios en un parque delante de los otros niños hacia las niñas impulsiva, hacia el niño que se aísla, que no comparte sus juegos. Con esas actitudes se estará transmitiendo un modelo poco empático basado en los juicios de valores y rechazo hacia los comportamientos y las actitudes de algunos menores. Sin darnos cuenta podemos estar contribuyendo a la aceptación del bullying, pues no olvidemos que somos el referente de nuestros hijos y observamos si captan, imitan e interiorizan aquello que decimos y hacemos. Y lo que consideramos importante, las instituciones y los partidos políticos tienen la gran responsabilidad de velar por el derecho de los menores y nunca contribuir con sus argumentaciones e incitar al bullying hacia ellos. Sirva de ejemplo a algunos discursos políticos actuales hacia por sustitución que equipara con la explotación de mujeres y por tanto los menores nacidos por esa técnica de reproducción asistida como fruto de la explotación. Como es evidente, nada tiene que ver con una afirmación el hecho de donar desde la libertad y la capacidad de gestar una familia, amigo, incluso un desconocido. Se puede estar a favor o en contra de cualquier postura hacia cualquier tema, no incitar a la violencia hacia las familias y mucho menos hacia los menores que lo conforman, pues eso puede contribuir a que los acose. Algo similar ocurre en el pasado de los llamados niños probetas, los primeros caseros de menores nacidos in vitro. Si bien hay algo cotidiano regulado legalmente y totalmente aceptado por la sociedad, la argumentación de aquella época coincidía en parte de lo que hoy se da inicio a la gestación por sustitución, que hicieron vaya al fomentar el bullying hacia los menores concebidos de este modo cuando eran sabidos en su círculo social. ¿Quiénes ejercen acoso y quiénes lo padecen? ¿Son todos los menores susceptibles a acosar o de ser acosados? ¿Hay alguna característica que los pueden hacer más vulnerables? O lo que es lo mismo, ¿qué rasgos de personalidad pueden actuar como protectores de ejercer o padecer dicha violencia? Responder a esas preguntas no es tarea fácil y para ello muchas investigaciones científicas están analizando los avances, se dan con mayor frecuencia y que pueden ayudar a trazar perfiles de vulnerabilidad. Por supuesto, nunca se trata de matemáticas, pero no podemos saber a ciencia cierta si un menor estaría a formar parte de este comportamiento violento como agresor o víctima, ni cuánto. Pero aún así, el hecho de acceder a esta información es ya de gran ayuda, pues tanto las familias como los educadores han de tenerlo en cuenta para prevenir, detectar, atajar rápidamente la aparición y el desarrollo del bullying. Los investigadores así pues han destacado las características que hacen que la probabilidad de padecer acoso sea mayor, entre ellas las que aparecen con mayor frecuencia en los estudios son: pertenecer a etnias culturales diferentes, padecer obesidad y otros problemas de salud, los rasgos físicos, la diversidad afectiva sexual, la transexualidad y la discapacidad, los problemas de aprendizaje, el desarrollo, destacar en el rendimiento académico o tener altas capacidades, el nivel socioeconómico de la familia. Con respecto a este listado es preciso hacer una aclaración: cualquier menor que se cumpla con alguna de esas características no tiene por qué padecer bullying en ciencia cierta. Se trata de factores vulnerables o lo que es lo mismo, y aumentar la probabilidad de padecerlo. En últimos términos, dependerá de otras variables psicológicas y familiares, así como del centro educativo en el que se encuentren. Acoso escolar, autoestima, inteligencia emocional. Los menores con baja autoestima padecen acoso escolar con mayor frecuencia, lo que quizás se debe que de algunas maneras atraen la atención de sus iguales al mostrarse que no se quieren a sí mismos, lo que junto con una mayor capacidad de defenderse los hará más vulnerables frente a quienes acosan. Pero además, un estudio realizado en la Universidad de Málaga en el 2018 mostró que sufrir bullying era más frecuente en adolescentes con baja inteligencia emocional, es decir, escasa capacidad de identificar y regular las emociones, especialmente en el caso de las chicas. Por una parte, también los menores con sentimientos depresivos o con alta ansiedad e insatisfacción con la vida pueden ser mayor medida víctimas de tipo de maltrato. Para explicar esos resultados se ha argumentado que se creía que un círculo causal en el que los niños son más en esas características serían más vulnerables frente al acoso escolar. El hecho de padecerlo repercutiría a su vez en estas, pues pongamos en este caso una niña con síntomas de depresión debido a, por ejemplo, a una separación traumática de sus padres, que es acosada por sus compañeros, que podría empeorar su estado de salud mental y llevarla al desarrollo inclusivo de depresión en toda regla. En cuanto al ciberbullying, si un niño con baja víctima de estrés, se sentirá con mayor intensidad esa falta de valía ante sí mismo y ante los demás. Falta de empatía y acoso escolar.